Hola, buenos días. Bueno, lo primero que os quiero decir es que Silicon Valley suena como un lugar muy lejano, muy difícil, muy imposible, pero vosotros lo podéis hacer posible. Yo cada vez llevo 1 año y medio por allí, pero lo que cada vez tengo más claro es que es un estado de ánimo y el creer que se pueden hacer las cosas más que suceda en un lugar concreto. Las cosas suceden en ese lugar porque la gente permite que eso suceda. No sé si tenemos aquí la presentación, es súper sencilla y súper simple y lo que quiero es contaros un poco mi historia porque mi historia se basa en una serie de decisiones no acertadas que me han llevado a el sitio donde yo soñaba en llegar. Así que no tengáis miedo a confundiros porque es de lo que más se aprende, de errores que podéis cometer. A mí me gustaría haber tenido la oportunidad que tenéis vosotros de estar aquí cuando tenía vuestra edad. Hay un año, que es un año crítico, que es el año de COU. Para vosotros es primero de bachillerato y segundo, en el que tienes que tomar decisiones que son bastante drásticas, porque tienes que decidir cosas que van a marcar tu futuro en una edad muy temprana y que quizá no sabes lo que quieres ser de mayor. A mí me pasaba que me gustaban muchas cosas y terminé haciendo, mi año fue el último de COU, terminé haciendo una cosa bastante extraña, consistente en estudiar latín y matemáticas, porque me gustaban las dos cosas y no sabía lo que quería. Y no es que quería cerrarme en una sola rama, porque muy pronto tienes que decidir en qué rama quieres ir y qué quieres hacer. Yo quería ser periodista desde bastante pequeña y lo tenía muy claro, pero hay un condicionante que seguramente vosotros también tenéis, que se llama vuestros padres. Y nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros. Y eso de ser periodista a los padres no les suena como una cosa demasiado fiable. No lo es, pero es muy divertida. Así que pensad qué queréis hacer con vuestra vida. Entonces, en el año de COU yo me dejé llevar por esa locura, la presión, hija, las notas que tú tienes, cómo lo vas a desperdiciar haciendo periodismo y todas estas cosas. Y claro, matrícula de honor en COU, no, deberías hacer algo de provecho. Y hacer algo de provecho consistía bueno, hice así un poco por a ver qué pasaba, las pruebas de CUNEF y entré en CUNEF. Que eso suena como lo más, ahora que ha ido el chico este impostor, ¿cómo se llama? El que se hacía fotos con políticos. El pequeño Nicolás estudiaba allí, yo creo que la escuela ya se ha venido un poco abajo y ya no mola tanto ir a CUNEF. Pero en ese momento era lo más. Y hubo un buen día en el que volví a casa y les dije a mis padres que aunque llevaba 3 meses allí no pensaba volver al día siguiente a clase porque aquello no me gustaba y aunque tenía mucho futuro y iba a ganar mucho dinero, pues sentía que iba a ser una desgraciada el resto de mi vida haciendo un oficio que no me iba a hacer feliz. Y les dije que quería ser periodista. La respuesta de mis padres fue que me pensara bien lo que quería hacer, pero que siempre podía terminar CUNEF y luego hacer el máster del país. Bueno, terminé en el país de otra manera, dando cierto rodeo, pero siendo bastante feliz. Entonces ese año fue el año más desgraciado de mi vida. Yo que venía de tener siempre muy buenas notas, de ser alguien que teóricamente había cumplido todos los pasos y haber hecho lo que tenía que hacer, de repente perdía un año, iba a repetir un curso. Y ese perdí el año, yo me lo repetí mucho y me lo dije mucho a mí misma, y sin embargo fue como el mejor año de mi vida porque me apunté al Instituto Francés, al Instituto Alemán y decidí sacarme el FIRST para asegurarme que tenía un título en el que ponía que sabía algo de inglés. Al mismo tiempo, tuve la suerte de tener un profesor de matemáticas en el instituto que me regaló un libro de cómo hacer páginas web. Entonces yo empecé y dije, bueno, ¿y qué me gusta? Y esto también es importante, aunque lo que voy a decir es un poco extraño. A mí me gustan mucho los toros, algo que hoy es políticamente incorrecto y que está mal visto y no importa. Lo que quiero decir es, si tenéis una pasión y si tenéis una rareza, algo que os guste mucho y os apasione, no lo dejéis de lado aunque estudiéis. Si hacéis judo, karate, jugáis al ajedrez, seguís las carreras de coches, lo que sea, no lo perdáis, porque vais a tener siempre una pasión y algo de lo que vais a saber mucho y que os va a permitir tener una red de amigos por todo el mundo que os van a ayudar en algún momento de vuestra vida. Yo lo que hice mientras estudiaba ese año un poco qué quería ser de mayor, empecé a hacer una página web de, bueno, Antoñete, que era el torero que me gustaba, mi abuelo era su ídolo, bueno, pues sí, vamos a seguirlo. Me llamaron de la radio, intervino un día en la SER, porque Antoñete hablaba en la SER, y estaba montando un portal de toros. Esto me sirvió para cuando al año siguiente empecé periodismo, estaba haciendo prácticas desde el principio, porque ya sabía manejar algo de Internet y después hice un curso mientras estudiaba periodismo de Internet y servidores.
¿Por qué? Esto encaja con matemáticas y latín. No os cerréis la puerta de hacer solo una cosa, sino seguid haciendo lo que de verdad os gusta y lo que os va a llevar al camino donde queréis llegar. Por eso os pongo aquí Babe, el cerdito valiente. Yo soy un poco Babe, el cerdito valiente. No sé si habéis visto la película y si pensáis qué es lo que sucede en esa película. En realidad va de un cerdo que quiere ser perro pastor. O sea, el cerdo no tiene ninguna actitud para ser perro pastor, pero terminó siéndolo porque él quería serlo. Lo que quiero decir con lo de Babe es, muchas veces, y es un problema que solemos tener en España, es no sabemos dónde queremos llegar a ser perro pastor, pero no sabemos el itinerario. No sabemos. A mí me dicen ahora qué hay que hacer para ser hombre del tiempo y no lo sé. No sé si tienes que ser físico, no sé si tienes que ser periodista, no sé si tienes que hacer oposiciones, si tienes que ser showman. ¿Qué es lo que tienes que ser? No lo sé. Tienes que construir tu propio camino, pero sigue tu voz y sigue tu pasión y haz que sea tu vocación la que vaya marcándote el paso. ¿Por qué me sirvió esta pasión por Internet y por mi mundo de toros? Los toros para hacer prácticas y tener amigos en casi cualquier lado del mundo. Y el saber de Internet porque en ese momento Internet estaba despegando y desde el primer momento ya estuve haciendo cosas. No siempre remuneradas, eso no importa. Lo que importa es que estéis en la rueda, que estéis sonando y que vayáis tejiendo vuestra red social desde el principio. ¿Vale? Otro punto importante, que apuntéis muy alto. Los unicornios no existen, todos lo sabemos, pero hay que esforzarse para llegar a serlo. ¿Vale? Yo estoy mucho más cerca de ser un rinoceronte que un unicornio, pero cuando me estaba formando, y siempre nos vamos a estar formando, tienes que elegir ejemplos, tienes que ver en quién te quieres ver reflejado, a quién admiras. En mi trabajo es muy importante admirar a los que van por delante, porque tiene mucho de oficio, de rodearte de los mejores. Yo cuando empecé, una vez que terminé la carrera, estuve en un pequeño portal, pero a la vez me gustaban mucho los blogs. Iba escribiendo, iba haciendo cosas sobre ello. Entonces, junto a un amigo que se llama Paco Polo, no sé si le conocéis, va a venir luego Irene Milleiro, él trabaja en change.org en España, es el director, hicimos un libro que se llamaba La Gran Guía de los Blogs. En aquel momento era 2007, los blogs empezaban a florecer en España. Era algo que no era muy conocido. Prisacom, la empresa en la que empecé a trabajar y luego llegué al país, lo que estaban haciendo era crear una comunidad de blogs para que cualquiera pudiera contar ahí su voz y a la vez enseñar a los periodistas a hacerlo. A mí me llamaron porque acababa de publicar ese libro y había muy poca gente que supiera de ello. A partir de ahí terminé después escribiendo de tecnología, que era lo siguiente que me gusta. Pero lo importante fue que di con mucha gente muy buena de la que fui aprendiendo el oficio que yo no tenía. Otra cosa que os sucederá, yo sabía que quería ser periodista, pero me llevé una gran decepción en la carrera. Eso nos tiene que romper. Tenéis que pensar si os va a gustar lo que vais a hacer el resto de vuestra vida, no solo los 4 o 5 años que vais a estar en la carrera. Es algo que hay que pasar, que ojalá os guste o no. O a lo mejor, ahora hablaremos de otros oficios, puede que no tengáis que pasar por la universidad y que hagáis vuestro propio camino, pero lo importante es que os guste el camino que estáis haciendo. Aunque ese momento yo en la carrera, lo puedo decir, no la disfruté, pero no la disfruté precisamente por lo que decía de sigue tu voz. Muchos de mis compañeros les pasó lo que me pasó a mí el año que dejé la carrera, que como en periodismo pedían notas, se apuntaba mucha gente que a lo mejor eran literatos, eran gente que quería hacer literatura, no quería ser periodista, no tenía esa vocación, pero sentían que si se metían en una carrera, en una filología, estaban tirando su nota. No penséis en tirar o no la nota al final es una orientación, pensad en lo que queréis ser, no solo en la nota de corte. Sí, si os hace falta y vuestra vocación, pero no al contrario, porque no vais a ser felices. Yo tenía la sensación de que muchos de mis compañeros no les interesaba la actualidad, no les interesaban los debates, les interesaba otro tipo de cosas y estaban allí porque eran gente muy buena que había hecho un bachillerato de letras, pero no necesariamente sentían que se iban a dedicar a ello. Y ahora, si queréis, os cuento un poco en qué consiste hoy ser periodista. Es ser hombre orquesta. Ya no vale el vas a un sitio, ves y lo irás mandando y lo irás contando. Hoy se trata de hacer de todo, rápido, bien y, a ser posible, cada vez mejor. Y aunque aquí parezca el hombre orquesta está hiperconectado y tiene un gran grupo de amigos y de compañeros que le van a estar ayudando. Aunque parezca un trabajo muy solitario, más ahora que estoy lejos, es un trabajo en el que siempre vais a estar acompañados. Y vais a tener que aprender a trabajar, ya no es solo uno con sus compañeros y con la audiencia, sino asumir que estamos sobreexpuestos, que igual que ahora mismo vosotros tenéis un Twitter y podéis contar lo que queráis, yo también, pero yo voy a tener un nivel de exposición más alto. Hay mucha gente, o todavía queda dentro del periodismo, mucha gente que lo rechaza, que le cuesta, que no le gusta. A mí me parece que no hay marcha atrás,
que además es lo que nos pone al día, nos hace estar cerca de la gente y lo que tiene sentido para contar la realidad. Al final lo que estamos haciendo es contar lo que pasa y sobre todo tener feedback. Y también es muy importante el que la gente descubra lo que hacemos. O sea, la gente ya no llega al periódico tecleando El País, sino va a llegar a través de redes sociales. Tenemos que llegar a vosotros, no esperar que vengáis, sino hacer que llegamos a vuestro sofá, a vuestro salón, a vuestro móvil y abrazaros y hacer que vengáis con nosotros. Eso es muy importante. Perdón, el que sentáis que esta es vuestra casa y que vais a estar siempre cerca. Y aquí os cuento un poco Silicon Valley. De nuevo, un error me llevó al sitio donde yo soñaba con llegar. Yo llevaba como 4 o 5 años escribiendo de tecnología y me gustaba mucho y estaba feliz y lo disfrutaba. Perdón, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que empezaba a ser de alguna manera repetitivo lo que hacía y al mismo tiempo, a medida que florecía, a alguien le empezaba a gustar lo que hacía y me iba quitando, te iba quitando y llega un momento en que sientes como que vas encogiendo, que ya no tiene tanto sentido, que ya no brillas tanto y sentía al mismo tiempo que estaba aprendiendo muchas cosas que no se empleaban. Yo fui a hablar con mi director y siento que tuve mucha suerte y que se me escuchó y que se me dio una gran oportunidad. Y yo lo que quería era hacer un MBA porque sentía que quería entender más cómo funcionaban las cosas y cómo funcionaba el mundo en el que estamos viviendo en el tipo negocios. Después de tener esta conversación, me dijo, ¿y tú dónde te ves de aquí a 2 o 3 años? Y dije, hombre, yo, mi sueño corresponsal en Silicon Valley. Me dijo, ¿te irías? Y dije, sí, ¿por qué no? Sí, es lo que me gustaría. Me dijo, pues creo que es más importante que vayas allí y lo cuentes a que hagas un máster, que eso va a estar siempre. Y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado nunca. De nuevo, hablé con mis padres y bueno, mi padre me dijo que no tenía que tener miedo a perseguir mis sueños. Así que creo que es algo que os quiero decir, que no tengáis miedo nunca a perseguir vuestros sueños y que hagáis vuestro propio itinerario, que Silicon Valley es un lugar en el que están pasando muchas cosas muy importantes y que se está marcando cómo vamos a vivir en los próximos 10 años. Pero el que al mismo tiempo, gracias a Internet, no está tan lejos, que podéis seguir, que hay TED Talks, que todo lo que pasa cada año en la conferencia de Google, a los 10 días está subido en YouTube. Que quizá yo que estoy allí os lo voy a contar un poco antes, pero que si tenéis interés, hay muchísimo que podéis aprender a través de Internet por vuestros propios medios. Y que si tenéis interés, lo intentéis. Hay 2 chicos a los que yo saco 10 años que les acaban de dar un premio, tienen solo 25, no terminaron la carrera, aprendieron ellos mismos a programar y ahora mismo uno trabaja en Twitter y otro en Khan Academy. Lo que están haciendo es creer que es posible hacer las cosas y aprender a programar. Si podéis, no dejéis de hacerlo. Yo creo que no soy muy avezada, no sé mucho, acabo de hacer un curso sobre ello, pero es una de las mejores cosas que podéis hacer, entender y saber cómo se manejan las máquinas para que lo que tenéis en vuestra imaginación lo podáis contar, ya sea como periodistas, que os va a ayudar mucho tener cierto conocimiento, un background técnico, como a lo que quiera que os vayáis a dedicar. No os cerréis solo a humanidades o ciencias, sino todo lo que podáis mezclar, esto os va a enriquecer muchísimo en vuestra vida. Y hasta aquí hemos llegado. Si me queréis preguntar algo, nos queda un minutito, pero lo que sí que quería dejaros, que si podéis tenerlo súper grabado, que no tengáis miedo a confundiros. Yo aquel año de COU, el primer año de universidad, lo pasé muy mal, pero creo que ha sido lo mejor que me ha pasado porque elegí mi verdadera vocación. Y que sigáis vuestra voz, que no tengáis miedo a decir a vuestros padres lo que queráis ser, aunque parezca que no va a tener ningún futuro. Si de verdad tenéis vocación, seguramente lleguéis a destacar en ello. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Te vendremos a ver a Silicon Valley, el Valle del Silicon. Sí.